muy solo o remoto que te encuentres, por muy especializada que sea tu empresa, Cepime defiende tu camino. El camino de las más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas que hacen grande nuestro país cada día. 45 años trabajando con más de 3.000 asociaciones empresariales de base por todo el territorio nacional, representando tus intereses, los intereses de la pyme española. Porque tú ya pones el esfuerzo, el talento, y nosotros defendemos tu libertad de decidir, de expandirte, de elegir en qué destinar tus recursos, de innovar, de creer y crecer. Libertad para ser tú quien decide en qué reinvertir tus beneficios. Tu libertad de volver a intentarlo, de transformarte o de emprender un nuevo camino. Sé lo que quieras ser. Cepime, desde 1977 defendiendo tus intereses. Buenas tardes. Bueno, el presentador de este acto, todos sabéis que es José Luis Rodríguez, el presidente de Nueva Economía, un perfil con mucha experiencia, ¿no?, para hacer un acto como este, que queremos que salga perfectamente. Lamentablemente está en un atasco, pero yo modestamente, como directora de comunicación de Cepime, le sustituiré lo mejor que pueda. Como habéis visto en el vídeo, Cepime defiende uno de sus valores principales, que es la libertad de empresa. Y en ese valor es en lo que se basa un poco el proyecto de toda la revista del empresario. El empresario nace en 1978, justo un año después de la creación de Cepime, de nuestra organización, y lo hace con un aire de libertad, o sea, con un aire de la defensa de los valores del empresario y la defensa de la libertad empresarial. Y en eso es en lo que la idea que hemos retomado para volver a reeditar este proyecto, que es la revista, en la que podéis encontrar de forma física todos los ejemplares y también podéis descargar mediante el QR su versión online. Sin más, para inaugurar este acto, le doy la palabra al presidente de Cepime, don Gerardo Cuerva. Ha llegado a tiempo, día convulso en Madrid, con algún incidente esta mañana, algunas otras manifestaciones de la tarde, que a bien seguro tienen el tráfico un poco colapsado. Decía, muchísimas gracias, en este caso se la hago, y ahora cuando venga se la haré personalmente a José Luis por volver a su casa. José Luis, como bien sabéis muchos de vosotros, estuvo en Cepime, estuvo en esta casa, defendiendo los intereses del mundo empresarial, de la pequeña y mediana empresa, y es de agradecer que venga con nosotros. Queridos vicepresidentes de Cepime, vicepresidente de COE, el secretario general de COE, que también está al llegar, compañeros de los sindicatos, os he visto, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre, fundamental en la parte sindical de representación de las empresas, muchísimas gracias por estar con nosotros, presidentes de otras organizaciones, querida Alejandra, muchas gracias, Paula, muchas gracias, Clemente, que te he visto por ahí, Lorenzo, te he saludado, Daniel, gracias por vosotros que vais a ser ponentes, vais a estar en el acto como partícipes, muchísimas gracias por dedicarle tiempo y por creer en esta ocasión, en esta iniciativa que está haciendo y presentando hoy Cepime. He visto muchas caras, muchos profesionales en el marco de la economía, expertos, verdaderos expertos, gente con muchísimo criterio. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir, como decía, este día que para nosotros es tan importante. Decía Inma, Cepime recupera hoy la cabecera histórica de la empresa española que fundó en 1978, y decía Inma, solo un año después de nuestro nacimiento. El empresario vuelve para defender lo mismo que defendió entonces, la libertad de ser empresario, el liberalismo económico como modelo de progreso, la dignidad empresarial, el valor intrínseco para la sociedad de las mujeres y hombres que nos dedicamos a esta noble actividad. Y si durante los años de transición y los inmediatamente posteriores esa defensa fue imprescindible, durante casi 40 años pareció que ya no era necesaria. Por supuesto, en ese periodo las organizaciones empresariales tuvimos que mantener difíciles batallas, debates fundamentales, muchas veces ideológicos,
en los que sostuvimos los intereses compartidos de las compañías grandes y pequeñas de España. Esos debates, cruentos a veces, con nuestros colegas de las organizaciones empresariales, contribuyeron a construir una España moderna que entre todos conseguimos que se codeara con las grandes economías del mundo. Durante esas décadas nunca cejamos, por tanto, de llevar bien alto y firme el estandarte de la empresa. Pero, insisto, pasada la transición, cuando España decidió, con Europa como modelo, seguir el camino de las economías sociales de libre mercado, ya no fue necesario defender lo básico. La libertad de cada español de crear un negocio donde y como quiera. La libertad de desconectar a una justa aportación al sistema de bienestar, obtener los beneficios para el sostenimiento de su vida personal. La libertad de reinvertir esos beneficios en aquello que considere oportuno. La libertad de organizar su negocio sin el intervencionismo del Estado. Hoy las cosas han cambiado. El ascenso de los populismos y su llegada al gobierno de España hacen vital esa defensa porque, como nunca antes en las últimas 4 décadas, en nuestro país hoy se está cuestionando la misma esencia de ser empresario. El empresario vuelve para dar consistencia ideológica y fáctica a esa defensa. De la mano de los órganos de representación de CEPIME y de su equipo profesional de la propia Confederación, sostengo que el rigor debe ser la piedra angular de nuestro proyecto. El rigor de los datos y el rigor de la idea. Creo que la única forma de oponerse al populismo, más allá de caer en el populismo de signo contrario, que no será nunca una opción para mí, es hacerla frente desde el poder, de la información cierta y las ideas sólidas. Y hacerle frente con la cabeza alta, con orgullo, desde una estrategia comunicativa que empiece en el empresario y en las propias organizaciones empresariales. Por eso el empresario, a través de la que CEPIME expresará con rigor la situación real de las pymes y expondrá la ideología que le ayudará a mejorar, es mucho más que una revista. Será en cada nueva edición la expresión de la conciencia firme de los empresarios españoles que solo nosotros podemos defender y reivindicar a la empresa. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. En palabras que me habéis escuchado repetidas ocasiones de José María Cuevas. Queridos amigos, a esta altura de esta intervención ya he pronunciado en varias ocasiones la palabra ideología. Conviene no olvidar que siendo una organización apolítica, por supuesto no partidista, CEPIME no es una organización sin ideología. Defendemos y defenderemos el liberalismo económico porque creemos que es lo que garantiza el desarrollo y crecimiento de un tejido empresarial que aporta al sistema. Porque nos ha traído hasta aquí y nos ha hecho protagonizar los mejores años de la historia reciente de España. Y porque es la única ideología que garantiza un progreso sostenido, que alcanza a todos los ciudadanos y que hace posible el mantenimiento de sólidos sistemas del bienestar. En un contexto de polarización y ruido mediático en el que otras ideologías copan los titulares, debemos empezar a construir desde dentro. Lo primero es quitarnos el complejo y levantar la cabeza. Solo así estaremos preparados para combatir la batalla mediática a la que nos enfrentamos. El empresario es el símbolo de quienes hemos perdido los complejos y no vamos a ceder un ápice en la defensa de nuestros valores, que son los que hacen progresar a España. He argumentado en ocasiones que me parece paradójico que quien dice querer generar progreso esté en la práctica debilitando la principal herramienta del progreso, la empresa. Hoy creo que no es un hecho paradójico, sino una estrategia clara. La mayor debilidad del sector privado confirmaría la tesis de que lo ideal es un sector público cada vez con más trabajadores dependientes de los presupuestos generales del Estado.
que es a lo que aspira este gobierno. Por eso sostengo, por ejemplo, que las decisiones que el Ejecutivo toma de forma unilateral en el ámbito de un mal entendido diálogo social son claramente malas para la empresa y para España. Durante 45 años la organización empresarial y los sindicatos, representando perfectamente tanto a empresarios como trabajadores, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones como la duración de la jornada laboral o los salarios, sin que los sucesivos gobiernos de distintas ideologías hayan interferido, sin tutelas. Y España ha crecido en estos 45 años. Y España ha cambiado en estos 45 años. Lo han hecho sus empresas y la relación entre trabajadores y empresarios. Y no hemos necesitado de ninguna figura paternalista que nos dijera hacia dónde debíamos enfocar los cambios en la empresa. Hemos sido capaces de saber cuáles eran esos cambios y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para acometerlo. Eso es lo que ha ocurrido en España en los últimos 45 años. En sentido contrario, subir el salario mínimo interprofesional, potestad del gobierno, pero una potestad sujeta a determinadas variables como lo marca el propio Estatuto de los Trabajadores, sin analizar sus consecuencias. Tomar la decisión de reducir la jornada laboral, recortada ya en muchos sectores en los que es posible gracias al acuerdo entre sindicatos y empresarios, sin contar con nosotros. Deshacer acuerdos adoptados en el diálogo social de manera unilateral y adoptar unilateralmente algunos que deben afrontarse en el diálogo social. Cambiar a los representantes de las organizaciones por decreto no obedece, a mi juicio, a otra cosa que el deseo de controlar el diálogo social, de politizarlo en algunos casos para materializarlo en un modelo caracterizado por el propio intervencionismo. He denunciado una y otra vez la gravedad de una deriva que nos lleva de un sistema social de libre mercado con un protagonismo marcado y determinante por la empresa a un modelo intervenido con un protagonismo absoluto del Estado y de lo público. Y como defenderá el empresario, el intervencionismo no ha funcionado ni funcionará para generar progreso económico y social. Cuando el presidente del Gobierno de España dice que la economía va bien, es porque no mira a las pequeñas y medianas empresas españolas. Porque lo cierto es que las pymes españolas atraviesan una situación compleja cuando apenas se han recuperado de la crisis de la pandemia y de las sucesivas crisis de materias primas o inflación. Si se usa la lupa, uno se da cuenta de que el escenario de la pyme se caracteriza por incremento de costes, de normativa y burocracia. Se caracteriza por una congelación real de sus ventas y, por tanto, un estrechamiento de márgenes. Por un encarecimiento y un endurecimiento de la financiación, por un crecimiento del asentismo y de la morosidad, por un gravísimo problema de vacante. Y como consecuencia de todo ello, por una pérdida evidente de productividad. Puesto que he dicho que quiero hacer del rigor una piedra angular del trabajo de CEPIME, no argumentaré que todo ese escenario está causado en exclusiva por la política del Gobierno de España. Pero es innegable que el incremento de los costes laborales y de la normativa, que es especialmente cruel para la pyme, o el incremento de las cotizaciones y la voracidad recaudatoria, son consecuencia directa de una política económica intervencionista que incrementa el gasto con fines claramente electoralistas. Ello sin olvidar la dificultad de la financiación de las pymes, que tiene precisamente su mayor debilidad causada por estas políticas. Y que el mal funcionamiento de los sistemas públicos de empleo es una de las causas por lo que las empresas no encontramos trabajadores para cubrir la demanda. Hablar de los subsidios y no de empleabilidad, es decir, no poner todos los esfuerzos en que más personas trabajen, sino en que quien tenga un subsidio lo tenga más elevado, es todo un síntoma de populismo que va directamente en contra de la pyme española.
no es con más subsidios, ni con más empleo público, ni con más macroempresas nacionalizadas como España se convertirá en protagonista de la economía mundial y, por tanto, en un país más justo para sus habitantes. Ese protagonismo mundial, los mejores servicios, la mejor distribución de la riqueza o la equidad nunca se da en los países que tienen como modelo algunos miembros del gobierno de España. Ni se produce tampoco, por cierto, en países sin estabilidad y sin seguridad jurídica. Ni en países en los que los ciudadanos o las empresas no son iguales y son tratados de manera diferente en función de su lugar de residencia. No se produce en los países en los que hay ciudadanos y poderes que se consideran por encima de la ley, o en la que la importancia de un delito se mide por el número de votos que quienes lo cometieron pueden aportar a la gobernabilidad. Países como esos ahuyentan la inversión, tanto propia como ajena, desincentivan la innovación, frenan el impulso empresarial, debilitan a su empresa. Y sin inversión, sin innovación, sin impulso empresarial libre, sin empresas fuertes, no hay progreso económico y social. Los países que creen que tienen los mayores y más fuertes estados del bienestar, con más potentes sistemas de distribución social, son aquellos en los que hay más empresas. Estas son más grandes, más fuertes y más competitivas. Las pensiones se sostienen con más empresas y más cotizantes, no con cotizaciones más altas. Las empresas pueden pagar mejores sueldos cuanto son más competitivas y productivas, no cuando los sueldos los establece un real decreto. Eso es lo que con rigor, seriedad y solvencia va a defender el empresario. Hay batallas que uno no quiere librar nunca, pero llegado el momento, hay batallas que no se pueden rehusar. La batalla de la libertad es una de esas. Muchas gracias a quienes estáis dispuestos a acompañarnos en ella. Buenas tardes, soy José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum. Mi presencia aquí probablemente se justifica en el contexto y el motivo que nos reúne hoy del relanzamiento de la revista El Empresario, porque tuve el honor de gestionarla como director de publicaciones de CEPIME bastantes años atrás. Hoy El Empresario renace y recibe el acervo y el testigo de una revista consagrada ya desde entonces a la defensa de la libertad de emprender y de competir en tiempos complejos como los de entonces, en plena transición democrática y con parecida necesidad de reivindicar el papel de los empresarios
de las empresas y de las organizaciones que legítimamente las representan en nuestra sociedad. Me han pedido, y lo hago con mucho gusto, que haga de alguna manera de moderador. Ellos no lo necesitan, pero de alguna manera articularemos las intervenciones y el diálogo entre don Clemente González Soler, presidente de Alibérico, y que fuera presidente durante la pandemia de IFEMA, de la Institución Ferial de Madrid. Y también tenemos el placer de que esté con nosotros la presidenta de la Asociación Española de Banca, doña Alejandra Quindelán. Si les parece, sobre ese hilo común y denominador de la pandemia, las empresas son un catalizador de bienes y servicios en la sociedad. Su capacidad de adaptación en la coyuntura resulta en ocasiones pasmosa, como lo fue el hito histórico de activar un hospital en 29 horas a través de un ejercicio de cooperación empresarial y colaboración con las administraciones para atender a los enfermos de COVID en la primera y más agresiva fase de la pandemia en IFEMA. ¿Cómo actuaron sus fábricas durante la pandemia? Yo creo que no pararon ningún día y cómo, mientras sostiene la producción y la actividad de sus fábricas, fue capaz de activar un hospital en tan solo 29 horas durante el confinamiento. Pregunta para Clemente González. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias. Gracias a CEPIME, gracias a su presidente, a Gerardo, a Inma, por haberme invitado primero a participar en... Tienes que apagarlo. Sí. Por haberme participado primero, invitado a participar con una entrevista que me hizo Isabel Acosta, que duró más de 4 horas en mi despacho en el mes de diciembre, hace 4 meses. Y tuve la debilidad de que me sacó muchas cosas de dentro y me preguntó de todo y cometí un error que fue hablar de todo. Eso dice mi mujer, ¿no? Pero una de las cosas que hablamos fue mi experiencia en IFEMA. Yo fui presidente de IFEMA desde el año 2016 hasta el 2020 y viví la pandemia muy de cerca porque el 20 de marzo de 2020 a las 9:30 de la mañana me llamó Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y me dijo Clemente, ¿qué estás haciendo? Y digo, pues estoy viendo la televisión con mi mujer, estamos desayunando y estamos impresionados porque estamos viendo unas imágenes de todos los hospitales de Madrid que están llenos, que la gente ya está por los suelos sobre mantas, están en una situación, bueno, increíble, y estamos pensando, si nos ponemos malos, uno de los dos que ya tenemos una cierta edad, ¿a dónde vamos? Si vamos al Ruber, que es el que usamos siempre, o vamos al Puerta Hierro, vivimos en Las Rozas por ese tema. O sea, una situación muy dura. Y me dice, Isabel, la presidenta me dice, para eso te llamo. ¿Y para qué? Y dice, para montar un hospital de 5.000 camas. Y yo le dije, y no son muchas camas, 5.000, ¿cuántas? Yo soy gallego, ¿eh? Y le dije, no son muchas camas, 5.000, y me dice, sí, pero digo, ¿cuántas tiene el mayor hospital de Madrid? Y me dijo, 1.200. Y digo, Clemente, pero la situación es límite, y digo, sí, pero nosotros de hospitales no sabemos nada. Digo, bueno, pues en 5 minutos te llama Enrique. Enrique era el consejero de Sanidad, ¿no? Entonces, me dijo, mañana necesitamos 500 camas, porque tenemos tanta gente en las ambulancias que no somos capaces de sacar a la gente de las ambulancias para tener las ambulancias libres, porque no tenemos dónde dejar a la gente, a los enfermos que están en las ambulancias. Entonces, a mí me entró una cosa
Y digo, bueno, pues venga, vamos a ponernos en marcha. Y entonces hay que hacer una pequeña reflexión primera, que cuando yo llegué a IFEMA en el año 2016, en el 2015 se hicieron 79 eventos, 79. Y en el año 2019, 4 años después, hicimos 898 eventos, sin aumentar la plantilla. Multiplicamos por 12 la actividad. Y fuimos capaces de conseguir crear una máquina, como una empresa, que tenía una máquina con una capacidad de producción, de desmontar, montar toda la logística, para pasar de 79, multiplicar por 12, 898, pues era una locura, ¿no? Entonces nos habíamos entrenado porque 3 meses antes habíamos montado la Cumbre del Clima, la COP25, que os acordaréis, que la montamos en noviembre del 2019 porque nos lo pidió el gobierno. Cuando Chile la iba a hacer, se tarda 1 año y medio en hacer una cumbre de ese tipo y nosotros la hicimos en 18 días. España, Madrid, IFEMA hizo la Cumbre del Clima en 18 días. Entonces estábamos entrenados con una máquina que funcionaba muy bien, a hacer cosas muy rápidas, o sea, pero esto no era solo de coraje o de nuestra forma de ser de los españoles, era algo más, que era procedimientos, bueno, pues algo que funcionaba muy bien. Entonces yo no tenía dudas de que la podíamos montar en 24 horas y me dice, mañana tienes que meter a 500 enfermos. Entonces me dijeron, las camas te las va a traer el ejército. Pero el ejército, yo veía, hablaba con Margarita, la ministra de Defensa, que no tenía claro lo que iba a pasar con las camas, y entonces yo decía, necesito esta tarde tener las 500 camas. Viernes 20 de marzo, esto eran las 11 de la mañana. Y yo no sabía de dónde sacar camas. Y entonces tenía un amigo que estaba conmigo en la junta directiva del Instituto de Empresa Familiar, Alfonso Solans, que es el dueño de Picolín, y digo, pues, ¿a quién sabe de camas? Pues el que sabe de colchones. Y llamo a Alfonso. Es que en esos momentos dices, ¿a quién conoces? Yo llevo trabajando 53 años en el mundo del aluminio, pero del mundo de muebles. En mi casa los muebles los compra mi mujer, y las camas y los colchones, y yo no sabía dónde ir, ¿no? Entonces llamo a Alfonso, necesito 500 camas. Ah, muy bien. Y digo, pero Clemente, que yo no tengo camas. ¿Cómo que tú no tienes? No, yo tengo colchones, no tengo camas, ¿no? Y después de darle el coñazo, perdonadme que hable así, de darle durante 1 hora y pico, para quitarme de en medio, porque ya estaba cansado de mí, me dijo, pues como no las quites, digo, pero dime, tú sabes de este tema, tal, ¿y dónde las puedo conseguir? Y dice, pues como no las consigas en IKEA, pues... Y entonces de IKEA, ¿a quién conozco? Yo conozco a bastante gente, y entonces ¿de quién conozco a IKEA? Pues conozco a Luisa allí, la directora de comunicación. Cojo el teléfono. Luisa, hola, hombre, Clemente, ¿cómo estás? En aquellos días siempre se preguntaba, ¿estás bien, estás mal, cómo estás? Tal. Y me dice otra. Y digo, Luisa, ¿tenéis camas? IKEA. Y dice, sí, me hacen falta 500 camas, que me las traigas esta tarde a IFEMA, que me las montes y me las regales. ¿Pero qué me estás diciendo, Clemente? No, que sí, que tal. Bueno, pues consulta, por favor. Al cabo de media hora me llama. Clemente, que en España no tenemos capacidad para poder tomar esta decisión. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Eso quién lo decide? Pues Suecia. Pues dame el teléfono de Suecia, dame el nombre del presidente mundial. No, que no te lo puedo dar, que me han dicho que no, y el teléfono, pero por favor, tal. Y dice, no, vamos a hacer nosotros la gestión. Vale, pero me llamas enseguida. Pasa 1/4 de hora, media hora, 3/4 de hora. Y al cabo de 3/4 de hora me llama y me dice, Clemente, hemos hablado con el presidente mundial. Tenemos las 500 camas. Nos han dicho que te las entreguemos esta tarde, viernes. Te las montemos esta tarde en IFEMA y te las regalemos. Te las regalamos. Con una condición. Y yo ya. ¿Y cuál es la condición? Que le des una conferencia a los 140 primeros directivos de IFEMA, de IKEA por Teams la semana que viene, de cómo vais a montar un hospital de 24 horas de 500 camas. Y yo me puse a llorar, porque es muy duro. Son momentos, nosotros ya nos olvidamos, pero son momentos que hemos vivido, y hemos vivido en todas las empresas,
que, bueno, pues aquello fue una experiencia muy grande porque al final montamos 1.400 camas, 42 UCIs y salvamos en 40 días, desde el 20 de marzo, viernes, hasta el 1 de mayo, salvamos 3.800 vidas, se nos murieron 16 personas, ¿no? Pero eso yo diría que ha sido algo importante y no podemos olvidarnos todo lo que hizo la sociedad civil española y lo que hicieron las empresas españolas por el COVID. O sea, España es un gran país, tiene unas grandes empresas, unos grandes empresarios, unos fenomenales directivos y unos estupendos trabajadores. Que si fuéramos capaces, y nuestros políticos y el entorno estuviéramos alineados en objetivos y valores, yo siempre digo que nos comeríamos el mundo, ¿no? Y en aquel momento que estábamos todos alineados, ¿os acordáis cuando salíamos a las 7, 8 de la tarde a aplaudir y a salir a los balcones para aplaudir y animar a los sanitarios? Por cierto, en IFEMA no se contaminó ni uno de los 1.200 sanitarios que tuvimos, ninguno. Tiene sus explicaciones técnicas, ¿eh? Y la media del tiempo de sanar de los hospitales de los enfermos fue de 2 semanas de media en vez de 3 semanas que tenían en los hospitales de Madrid. Pero bueno, no me voy a enrollar más con esto, pero lo que quiero decir es que yo en paralelo, nosotros en España tenemos 17 fábricas, en aquel momento teníamos 14, tenía que seguir gestionando mis fábricas. Teníamos un problema porque algunas administraciones no nos dejaban trabajar y nos declararon empresa esencial y estratégica en España. ¿Por qué? Porque somos el único fabricante español y líder europeo en aluminio, por ejemplo, para envases, ¿eh? El paracetamol famoso de aquella época, que todo, nada más que queríamos comprar paracetamol, pues el aluminio, el blister, lo fabricamos en nuestra planta de Sabiñánigo. Y somos líderes en envases, en embalajes, bueno, hacemos muchas cosas. Entonces nos declararon empresa esencial y estratégica y no paramos 7 días por semana, 24 horas, ninguna de estas fábricas. Y tuvimos que tomar una serie de medidas. Fue una experiencia muy grande. Yo me acuerdo de cuando vino el COVID, lo primero que le dije a nuestro director de informática aquí en Madrid, le dije, ¿cuánta gente tenemos que trabajan comerciales y que tienen teléfonos móviles y tienen portátiles? Y me dijeron, unos 170. ¿Y cuánta gente tenemos en oficinas que no tienen eso y tal? Dice, otros 150. Digo, compra 150 portátiles mañana y 150 teléfonos mañana. Pero Clemente, ¿cómo voy a comprar? Compra 150 teléfonos mañana, móviles y teléfonos portátiles. Y nos pusimos con 300 y pico de personas a trabajar en 2 días desde sus casas. O sea, tomamos una serie de medidas con una agilidad y nos adelantamos a lo mucho que hicieron otras empresas, pero yo creo que las empresas españolas respondieron de una manera muy positiva frente al COVID. Y el gobierno nos ayudó en 2 cosas. O sea, el gobierno español no nos dio subvenciones ni apoyos a las empresas, excepto que nos apoyó en la parte de los ERTES y nos apoyó en la parte de los créditos ICO, que yo creo que fueron muy eficaces para las empresas. Pero no tuvimos ni un euro de subvención. Nosotros, nuestra fábrica de Carolina del Sur en Estados Unidos y nuestra fábrica de Marruecos en Casablanca recibieron subvenciones sin pedirlas. Sin pedirlas. Por el tamaño de la compañía nos dijeron, oye, tenéis esto por este tamaño de empresa, el número de personas, el consumo de electricidad, la facturación, oye, fenomenal, ¿no? Pero bueno, yo creo que las empresas españolas hicieron mucho por este país, pero sin embargo me queda la duda si hemos sido capaces de sacar conclusiones económicas y empresariales a nuestras experiencias que hemos tenido con el COVID, ¿eh? Y yo creo que no hemos hecho ese ejercicio. O sea, analizar cuáles son nuestras necesidades primarias y frente a cualquier problema que tengamos en el futuro de cierre de fronteras, de huelgas, de guerras, de boicots marítimos, que estamos, y en este momento lo estamos viendo cada vez más, sí que vemos que el mundo, en vez de ser un mundo global, cada vez va a ser un mundo más local,
donde las cadenas de suministro cada vez van a ser más cortas y la gente quiere tener a los proveedores más cercanos para tener fiabilidad de suministro. Esto está cambiando y va a cambiar por completo la filosofía. Sin embargo, en Europa y en España yo creo que no hemos sacado las conclusiones necesarias después del COVID para dar prioridades y fijar cuáles son nuestras necesidades básicas y cuáles son nuestras prioridades. En mi opinión, ¿cuál es? La primera, el sector primario, o sea, la agricultura y la ganadería, que es comer. O sea, si mañana Europa se cierra por distintos motivos y hay problemas, y ya lo hemos visto, y se lo decía Pedro Barato antes, es decir, la agricultura y la ganadería en este país, en Europa, que por el problema de sobreregulación nos la estamos cargando y en vez de ayudarla y apoyarla nos la estamos cargando, debería ser algo que tenemos que defender conjuntamente con el transporte y con la logística. Y en segundo, la industria. Determinadas industrias que si no las tenemos, pues vamos a tener problemas grandes. Es decir, yo pienso que los estados, que los gobiernos y que Bruselas debería haber hecho un análisis y unas conclusiones de cuáles son los sectores básicos y claves para, ante cualquier futuro, esenciales y estratégicos para un país. Pero no me enrollo más porque si no... Muchas gracias. Bueno, gracias. Alejandra, ¿cómo definirías aquella situación? ¿Cómo reaccionó el sistema financiero español para que, a su vez, pudieran adaptarse a aquella nueva situación las empresas, en particular las pequeñas y medianas? Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, dar las gracias también a Gerardo y a CEPIME por la invitación y felicitar a CEPIME por el relanzamiento de la revista El Empresario. Yo creo que no puede ser más acertado en estos momentos, ¿no?, reivindicar y hablar del papel de la empresa y del empresario. Hablamos mucho de progreso social, como decía Gerardo Cuerva, y yo siempre digo que la otra cara de la moneda es ese motor de la economía que es la empresa y sobre todo la pequeña y mediana empresa en España, motor de la economía, del empleo, de la riqueza y del progreso social también. Si no hay una cosa sin la otra. Y yo la verdad que estoy muy orgullosa, ahora que lo veo aquí en papel, de ocupar espacio con empresarios tan distinguidos como vosotros, como Clemente y muchos otros que estáis aquí en la sala. La banca lo que hace es acompañar, la verdad, ¿no?, en todas estas situaciones y os agradezco que nos hayáis dejado ese espacio. Sobre el COVID, yo también pienso que es muy acertado este volumen sobre el COVID, la verdad, el papel de la empresa en ese momento, lo que hicimos como país, ¿no? Y si me dices, ¿cómo lo definirías? Una palabra para mí fue colaboración. Yo mi día a día, en esos días tan intensos, tan angustiosos y tan dolorosos también, era bueno, intentar buscar soluciones a problemas, ¿no? Hablando con todo tipo de interlocutores internos y externos. Tenemos gabinete de crisis todos los días. También tengo que decir que yo creo que el haber estado preparados nosotros como sector para un momento como este fue importante. ¿Y por qué estábamos preparados? Porque nuestro sector venía, bueno, de una crisis muy importante financiera, la famosa gran crisis financiera internacional que cambió el marco regulatorio y, entre otras cosas, nos exigía estar preparados para grandes crisis, pero nos exigía estar preparados hasta el más mínimo detalle, hasta el detalle de quién habla con quién, cómo son las comunicaciones físicas entre los directivos de las entidades, cómo hablamos con nuestras autoridades, quién se tiene que sentar con quién para cuando tengamos un problema tecnológico. Bueno, todo eso estaba ya preparado y ensayado y eso nos ayudó mucho a que los bancos funcionaran perfectamente en modo digital desde el día 1 y esto era muy importante para nuestra economía en
ese momento, y tú lo has dicho, Clemente. O sea, ¿qué nos hubiera pasado si hubiéramos tenido un cierre, ¿no?, de un sector que en ese momento era tan crítico como el bancario? Entonces, en esta vez sí tengo que agradecer el marco regulatorio que no habíamos creado. Hay otras cosas en las que soy muy crítica con la regulación, pero en este tema estábamos preparados gracias a, de verdad, que nos habían obligado a sentarnos con protocolos, con teléfonos, en fin, durante varias veces hacíamos lo que llamábamos fuegos de guerra, o sea, prácticas, ¿no?, de situaciones de crisis. Y eso funcionó bien. Y luego, por supuesto, bueno, pues como decía, buscar soluciones. La banca yo creo que ha sido parte de la solución en un momento, como digo, muy crítico. Fuimos sector crítico, con lo cual mantuvimos abiertas nuestras oficinas. Esto fue pues muy complicado para muchos, por supuesto, empleados del sector, igual que lo ha sido para muchas personas de vuestras empresas. Y luego también tuvimos que dar una respuesta muy importante digital, porque estábamos todos en casa y la mayor parte de las operaciones se resolvían por medios digitales. Así que yo creo que ahí pudimos demostrar también que el sector, bueno, pues es un motor importante de la digitalización de la economía. Luego tuvimos que graduar esto, ¿no?, y seguir funcionando y ampliar de nuevo horarios, atención física, etcétera, cuando ya salimos de la situación de pandemia. Pero sí que nos hizo reflexionar mucho sobre la necesidad de combinar lo digital y lo físico, ¿no? Y, como digo, sobre la necesidad de estar preparados para contingencias. Yo creo que esto fue quizás lo más relevante. Y para mí, lo has dicho tú, Clemente, después de tu relato tan intenso y tan emocionante, la colaboración, ¿no?, y poner en valor lo que somos como país. La colaboración público-privada, ojalá. Lo que me gusta de este número de la revista es que nos recuerda cómo en situaciones tan extremas fuimos capaces de dar una respuesta tan, bueno, pues de colaboración entre empresas, entre personas, de colaboración público-privada, que nos permitió salir de esta situación, pues, bueno, con una recuperación que no nos ha ido mal del todo, ¿no? Así que yo creo que para mí esos son mis primeros comentarios y, de nuevo, agradecer a Gerardo y a Cepime la invitación. Una pregunta para... Os agradezco el aplauso, pero creo que Clemente sí que se la merecía por su papel tan importante en ese momento. El mío es más de acompañar. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué capacidades se han desarrollado, en vuestra opinión, a partir de aquella situación tan excepcional? ¿Pensáis que las atribuciones que justificadamente se tomó el Gobierno y, en particular, el presidente Sánchez, ese autoapoderamiento ha valido para que adquirieran malas mañas para el intervencionismo que ha denunciado antes el presidente de la Confederación de Pequeña y Mediana Empresa, el señor Cuerva? Entrar en esos temas de terceros, me gustaría hablar de las empresas y de los empresarios, que es por lo que hoy estamos aquí. Una buena empresa es un bien público y los bienes públicos hay que cuidarlos y protegerlos. Una buena empresa crea trabajo, crea riqueza, crea empleo, ayuda a las exportaciones, ayuda a la innovación y es un bien público. Y todo el mundo debería ser consciente de que los bienes públicos hay que cuidarlos y protegerlos. Porque la tarea de la economía es ayudar a crear buenas sociedades. Esto no lo dice nadie, pero esto es lo que nosotros necesitamos. Tener una buena economía para crear una buena sociedad. No hay un estado de bienestar sin una sociedad civil libre, fuerte e independiente. Y estos conceptos son los que nosotros tendríamos que defender desde las asociaciones patronales. Los empresarios necesitamos sentirnos representados e identificados con nuestras asociaciones patronales. Y las patronales tendrían que defender que las empresas son, como he dicho, un bien público. Hace 15 días me invitaron a dar una charla el arzobispo de Santiago, yo soy de Santiago, y me invitaron y digo que voy a hablar yo allí con los obispos y con los curas, hablar del bien común. Y yo dije del bien común que las empresas
son un bien común de la sociedad. Que hay dos cosas en la sociedad que para mí eran el bien común y representaban el bien común, que son las empresas y las instituciones. Y ambos casos hay que apoyarlas, hay que defenderlas y hay que protegerlas. Empresas e instituciones. Perdón por mi... Perdón. Gracias, Clemente. Ya estamos. Yo como, bueno, igual, yo querría hablar de la experiencia que vivimos un poco en positivo. Yo creo que fue un éxito de país, ¿no? Lo que hicimos en colaboración público-privada, como decía, y bueno, desde nuestro sector, ¿qué hicimos? Pues para empezar, y lo que es más conocido, lo mencionaba antes Clemente también, los créditos ICO COVID, ahora los recordamos y hablamos de ellos, ¿no? 140.000 millones de crédito que se puso al servicio de la economía en pocas semanas y que se distribuyeron a 750.000 pymes y autónomos y luego también a empresas. Muy importante. Y eso se hizo pues de verdad trabajando mucho para asegurar que el diseño fuera efectivo, el diseño del aval y asegurando también, bueno, pues que se hacía bien, ¿no? Y que llegaba donde tenía que llegar. Y yo creo que ahí la capilaridad del sector, el conocimiento del tejido productivo y bueno, la agilidad con la que funcionaron todas las personas en la parte operativa de esto, pues ha hecho que se redactaran los contratos, por ejemplo, en tiempo récord, ¿no? Y se valoraran bien los riesgos en ese momento y ha salido bien, porque hoy lo vemos y bueno, la mora en estos créditos pues no es muy superior al crédito normal que han recibido las pymes antes o después de ese momento. O sea que yo creo que lo valoráis vosotros mejor que yo, pero yo entiendo que fue algo que ayudó mucho, ¿no? al soporte de la economía en ese momento. Pero no solo eso, yo creo que el sector también reaccionó adelantando prestaciones, pensiones, prestaciones por desempleo, los ERTES, etcétera, y de nuevo todo eso son pues trabajo operativo importante y conocimiento institucional, como decía Clemente, ¿no? Y finalmente pues también otras iniciativas no bancarias, mucho trabajo de voluntariado, o sea, ahí ves el alma, ¿no? de las empresas y de los bancos, y yo creo que, bueno, de todos los sectores, pero del alma de las empresas, yo creo que se vio claramente durante el COVID como todo el mundo se volcó y desde nuestro sector pues también con todo aportes de material sanitario, cómo podemos ayudar a financiar o investigación para las vacunas, en fin, todo tipo de iniciativas pues no bancarias, pero que salía del alma de las empresas y de los bancos, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que recordar mucho, por eso me gusta, de nuevo insisto, tanto el que le hayamos dedicado este volumen del empresario a este tema del COVID, que creo que es fundamental que no lo olvidemos nunca. Yo creo que lo que has dicho, la parte de los ICOs, yo creo que fue clave, la parte de los créditos ICOs fue clave para muchas empresas españolas, muchas, para poder seguir, para poder aguantar, para seguir viviendo, y yo creo que ahí la banca estuvo a la altura porque fue muy eficaz, y eficacia significa agilidad, cercanía, entender los problemas de las empresas y llegar. Yo creo que fue uno de los secretos para aguantar en algunos sectores que fueron muy difíciles, como por ejemplo la hostelería, que se paró por completo, o los transportes que se pararon completo, toda esa parte de los créditos. Y por parte de la Administración creo que hubo una cosa, que lo he dicho antes, que es los ERTES, las facilidades y la simplificación para que las empresas pudieran hacer ERTES cuando tenían a la gente parada y sin actividad, ¿sí? Pero yo insisto, deberíamos de sacar conclusiones, experiencias, para prepararnos de cara a lo que pueda venir en el mundo, el futuro, el mundo que viene, ¿no? Que va a ser muy distinto, va a ser muy complicado. Y yo creo que tenemos que prepararnos para ser más ágiles, más reactivos, y por eso me preocupa que desde las administraciones no tengan unos planes de empresas esenciales, estratégicas. El Gobierno, el País Vasco, yo creo que empezó a hacerlo hace 2 o 3 años, pero lo ha parado. Pero aquí deberíamos de presionar para que el Gobierno lo hiciera.
Es decir, sectores básicos, sectores estratégicos, sectores importantes, esenciales para la economía y para la continuidad del día a día ante cualquier emergencia que podamos tener del entorno, que vamos a tener una. Y pues a mí hay otra cosa que me preocupa muchísimo, muchísimo, que es, y en el artículo lo veréis, que es la regulación. Hay una frase mía que es de hace 3 o 4 años, algunos me la han copiado, que es que el resumen, me decían un día hace 3 años, ¿y cómo resumiría usted la situación en Europa? Digo, pues China se dedica a producir, Estados Unidos a innovar y Europa nos dedicamos a regular. O sea, Bruselas está generando una sobreregulación que es una locura para las empresas, sobre todo en el sector industrial, que lo estamos abandonando. Teníamos un objetivo en Europa de tener un 20% del PIB de media en industria y vamos para atrás. En España hace 2 años teníamos el 13% sin energía, ahora estamos en el 11%. Y este país ha tenido el 32% del PIB en industria, el 32%. Y hemos bajado 21 puntos. Digo, no ha pasado en ningún sitio del mundo. Y nadie dice estas cosas y hay que decirlas. O sea, la industria es muy importante, el turismo es clave, importantísimo, pero la industria es la que genera el empleo estable, el empleo de calidad, el empleo mejor remunerado, la que más ayuda a las exportaciones y sobre todo a la parte de innovación. Y todo eso está ligado con una cosa que yo llevo diciendo hace tiempo que me preocupa, el tamaño de nuestras empresas para poder competir. La media de las empresas españolas es de 4,7 trabajadores, cuando la media de las alemanas es de 13 y de los franceses de 11. Tenemos que aumentar y duplicar el tamaño de nuestras empresas. Y hay elementos que limitan, que condicionan el crecimiento de nuestras empresas. Y tendríamos que sacarlos públicamente y decir, hace falta esto y esto y esto y esto. Y son cosas muy claras. Pero tendríamos que ponernos un objetivo, el mundo de la empresa, los empresarios, de aumentar el tamaño medio de nuestras empresas para que puedan ser más competitivas en el mundo que viene. ¿Qué valoración hacéis del pasado, del presente y del futuro de los fondos Next Generation? ¿Podemos incorporar el aprendizaje de la pandemia para mejorar su aprovechamiento? Bueno, yo creo que sin duda un gran ejemplo fue cómo funcionaron los créditos ICO-COVID, yo creo, de cómo llegar, ¿no?, al tejido productivo. Nosotros, la verdad que lamentablemente en la primera etapa de los fondos Next Generation, que son las subvenciones, no ha estado la banca, se diseñó de otra manera, con lo cual no hemos jugado ahí ningún papel. Sí que en esta segunda etapa que se ha diseñado a través de la adenda, ¿no?, que son créditos, sí que se va a contar con el sector y se está contando con el sector. Aquí, hay varias cuestiones, ¿no? Lo primero es asegurar que hay demanda. En el COVID la demanda estaba asegurada, la situación era muy crítica y fue un poco la inyección que necesitaban en ese momento, desde luego, las empresas para sobrevivir, muchas de ellas, ¿no? Y, sin embargo, ahora, pues estamos en un momento en el que por la subida de los tipos de interés y la política monetaria que quiere contener la inflación, pues eso está conteniendo el crédito. Es una consecuencia deseada de la política monetaria, es frenar el crédito y lo está consiguiendo. Estamos viendo cómo el crédito se está desacelerando, con lo cual habrá que ver, se ha desacelerado. Habrá que ver ahora si hay demanda y estamos viendo también cómo la inversión ha caído en el país, con lo cual tenemos que ver si hay suficiente demanda de crédito porque esto es crédito, que tiene una ventaja financiera, que es el coste de financiación europeo frente al español. O sea, pues no sabemos cuánto exactamente, pero hay una ventaja financiera, pero habrá que ver si esa ventaja financiera es suficiente para animar la demanda. También es verdad que vamos a ver una caída de los tipos de interés previsiblemente a partir de verano, si se cumplen todas las expectativas y lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo, y eso podría ayudar, ¿no? Pero bueno, para mí la primera clave será, si van a funcionar bien o no, será la demanda, ¿no? La segunda será encontrar proyectos verdaderamente transformadores, ¿no?, para financiar con estos créditos. Pues todos los retos que tenemos como
como país, de digitalizar y de descarbonizar, etcétera, y ahí pues habría un montón de proyectos en principio, pero hay que ponerlos encima de la mesa y hay que ponerlos encima de la mesa antes del verano del 26, que es cuando se acaba el plazo para poder pedir estos créditos. O sea, vamos ya, en fin, estos son los tiempos que tenemos, ¿no? Y también es verdad que todavía estamos esperando a que el ICO cierre los acuerdos con los distintos ministerios para canalizar esos fondos. Ya sabéis que hay 5 fondos que se han anunciado con estos créditos, ¿no? Uno que tiene que ver con la transición verde, otro con las empresas en general, el de Nextech para las startups, vivienda en alquiler asequible y audiovisual. El ICO todavía tiene que formalizar acuerdos con muchos de los ministerios y luego ya con los bancos, y luego los bancos tienen que poner los sistemas tecnológicos, en fin, que esto va a llevar un tiempo. Así que eso es lo que me preocupa. Y luego también la simplificación, muy importante. Y ahí, bueno, algo se ha hecho, pero hay que seguir trabajando en ello. A mí, Alejandra, a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Y lo veréis que viene una hoja de la entrevista que me hacen, que me hizo Isabel hace 4 meses, y me hablaba de los fondos de Next Generation. Y yo, que conozco a bastante gente en este país, viene una afirmación mía que digo: no conozco ningún empresario español, ahora conozco a 2, pero no conozco a ningún empresario español, lo dije en diciembre, que haya recibido un euro de subvención de fondos Next Generation. Ninguno. Ninguno. Y eso es triste. Y cuando leo la lista de los 100 primeros inversiones de fondos de Next Generation, no veo empresas, veo administraciones, veo ayuntamientos, veo comunidades, veo... ¿Y qué pienso automáticamente? Que eso va a gasto público. Entonces, a mí el Next Generation me da tristeza. Y me da tristeza porque he dicho antes que nosotros hemos hecho 3 fábricas nuevas en España en los últimos años con 0 subvenciones. Entonces, cuando tú decías demanda del crédito, para que haya demanda del crédito tiene que haber inversiones. Y para que haya inversiones necesitamos seguridad y confianza en el entorno jurídico laboral de este país, que en este momento, pues es lo que yo pediría, necesitamos más seguridad en el entorno fiscal, laboral, jurídico y todas esas cosas. Pero cuando hablamos del Next Generation, a mí, como empresario independiente, empresario familiar y del sector industrial, tengo que decir que conozco ahora a 2 empresarios, hace 4 meses no conocía a ninguno que haya recibido un euro de los Next Generation. Y eso es duro, ¿eh? Y eso es duro. ¿Qué? No, pero tenemos que ser claros, o sea, porque estamos oyendo hablar permanentemente del Next Generation, va a cambiar en este país y tal. Mira, Marruecos ha cambiado por completo sin un euro de Next Generation. Y en los últimos 3 años ha salido del COVID y ha hecho una revolución industrial sin un euro de Next Generation. Y aquí, no sé cuántos miles de millones, yo hablar me parecen unas locuras las cifras que oigo, pero yo no conozco. Conozco 2 empresas, uno un amigo del sector industrial y otro un cliente nuestro que ha recibido. Pero de ahora, hace 4 meses no lo conocía. Probablemente habría que poner en valor a la hora de examinar los desarrollos actuales de Marruecos, habría que mirar a las empresas españolas qué están aportando y cómo lo están haciendo. No sé si con fondos o sin fondos europeos, pero están allí. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Clemente. Vamos a dar paso a una nueva y necesariamente breve mesa de diálogo.
favor, Paula Quinteros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y la niña, soy José Luis Rodríguez. ¿Quieren hacer una foto? Una foto, claro que sí, hombre, no me va a parar. Sí, pero el fotógrafo está... El fotógrafo está entretenido. Estamos perfectamente... Estamos esperando Estamos al posando fotógrafo. para ti. Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar la conversación con Paula Quinteros, que es la fundadora y consejera delegada de Objective, y que es un milagro de éxito, enhorabuena, y el economista don Daniel Lacalle. Yo no sé si dejar que soltéis las palabras vosotros según queráis, pero yo tengo una tentación de hacer una pregunta sobre qué valoración hacéis desde la perspectiva de una periodista y desde la perspectiva de una economista, de la llamada del presidente a las empresas para que se solidaricen con él y con su esposa en respuesta a las manifestaciones del presidente argentino, señor Milei, en lo que hoy el director de ABC, en su comentario de primera página, llamaba militarización de las empresas. Sí. Paula. No, niña. Empezamos con las preguntas fáciles. ¡Viva la libertad, hombre! ¡Qué narices! Vamos a ver. Las empresas no están para solidarizarse con la esposa ni con el presidente del gobierno. El presidente del gobierno y las instituciones son servicio público. Y el servicio público es estar al servicio de los ciudadanos, de las empresas, no al contrario. Las instituciones, las empresas, los bancos no están al servicio de las necesidades de reivindicar el honor o la integridad de una persona, en ningún caso. En ningún caso. Y yo creo que es muy importante recordar que el Estado no es el presidente y el Estado no es el presidente y su esposa ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo creo que en cualquier caso las empresas han estado donde tienen que estar, ¿no? Las empresas han estado de manera diplomática, ¿no? Reuniéndose con el presidente de Argentina, reuniéndose con el presidente de España, reuniéndose, pues haciendo lo que tienen que hacer. Y lo que tiene que hacer el gobierno de España es facilitar, no entorpecer, ¿no? Eso es básicamente. Paula. Sí, a ver, José Luis. Yo suelo hablar lo justo. Ahora sí. Yo hablo poco porque mi trabajo consiste en trabajar mucho para que otros hablen y otros tengan voz y tengan espacio. Pero es verdad que no es fácil no molestarse cuando estamos en un clima donde todo está minado y de pronto no poder hablar de lo que uno tiene que hablar o fijarse en lo que uno tiene que fijarse y que los temas de debates de pronto, que sea esta agenda tan pequeña, tan basura, ¿no? Y que nos veamos envueltos quizás en este debate. Agradezco la pregunta y la entiendo y es parte de, vamos a decir, de nuestra agenda, pero no sé si deberíamos ir por ahí, en el sentido en que sería interminable por la brevedad que nos estás pidiendo, José Luis. Sin duda ni los medios de comunicación, ni las empresas, ni las asociaciones de empresarios están para militar, ni para apoyar, ni mucho menos para victimizarse ante una situación que por lo pronto podríamos definir como más personal que nacional, ¿no? Y que todos nos estamos viendo envueltos en ella. Y recordemos que en las elecciones argentinas, estaba yo en Argentina, el presidente del gobierno de España intervino en las elecciones argentinas tomando partido por uno de los candidatos, llamando al actual presidente de Argentina histrionismo, ¿no?
Por lo tanto, y no hemos visto en ningún caso, por supuesto, al presidente de Argentina pedir que se unan las tropas a su causa en ningún caso. Yo creo que tenemos que ser conscientes que las instituciones del Estado no son el presidente y mucho menos su esposa, y que su esposa, además, no solamente no es las instituciones del Estado, sino que ni siquiera es un representante del Estado y que tiene los mecanismos legales que desee, desde los mecanismos civiles, para pedir que se repare su honor, si lo ha considerado mancillado. Recordemos que no se ha dicho ni su nombre, ni su cargo, ni su país en el comentario irónico. ¿Hay en España, en vuestra opinión, un buen clima para la actividad empresarial? ¿La caída de la inversión extranjera es un síntoma de que falta más apoyo a la empresa? Yo creo que... Perdona, que no esté. Yo creo que más que medidas de protección, lo que necesitamos o lo que se echa más en falta es un clima de estabilidad y menos sobresaltos. Yo creo que a mí me gustaría incidir sobre un tema a la hora de analizar los datos, los malos datos de inversión extranjera en España. Considerando la situación mundial, ahora mismo España debería ser el líder mundial de atracción de capital. No es que la inversión extranjera en España esté cayendo, que es un mal dato. No solamente que esté un 20% por debajo de los niveles del año pasado, que es un mal dato, y que esté un 50% por debajo de su máximo, que también es un mal dato, porque el máximo también era un mal dato. Sino que ahora mismo España tendría que ser el sitio donde todos los empresarios y todos los inversores que están viendo dificultades en otros países, retos en otros países, etcétera, viesen nuestro país como el lugar donde invertir. Es decir, nosotros tendríamos que tener ahora mismo récord absoluto, no de inversión extranjera con respecto al año pasado, sino de inversión extranjera con respecto a nuestra historia. Una vez que entendemos que eso ya es un mal dato, es todavía peor el hecho de que se introduzca constantemente la inseguridad jurídica en el debate político. No es normal en un país libre que tiene instituciones independientes que constantemente se esté invocando a la intervención, a el cambio regulatorio constante, al cambio legislativo constante, a la amenaza fiscal, por el cambio de sede de una empresa en la Unión Europea, donde hay una cosa que se llama libertad de capitales. Es absolutamente intolerable. Y desde las instancias del gobierno se piensa que cuando se ataca a la banca, o a las eléctricas, o a una empresa, o a otra, no va a afectar al resto. Y eso es completamente falso. Es completamente falso. Y es especialmente molesto ver cómo, porque le tengo mucho cariño, obviamente, a mi país, ver cómo nos van sobrepasando en renta per cápita países que antes mirábamos con una especie de superioridad paternalista ridícula. Vemos cómo Grecia tiene una tasa de paro más baja que la nuestra y ya somos líderes en tasa de paro. Vemos cómo la inversión extranjera nos repunta y además, cuando vas a los datos de qué es esa inversión extranjera, el porcentaje de inmobiliario ha aumentado. No pasa nada por la inversión en el inmobiliario, pero quiero decirte que, como decía hace un momento Gerardo, es muy importante también recordar la inversión industrial, etcétera, etcétera. Este es un país en el que se dice por parte de miembros del gobierno que uno de los fondos de inversión más sólidos, más de largo plazo, que invierte en todo el mundo, etcétera, es un fondo buitre. Y eso no cae en saco roto. Eso no cae en saco roto. Entonces tenemos que ser conscientes que España tiene todos los ingredientes para que hoy estuviese liderando en atracción de capital, en crecimiento económico de verdad, no en rebote tirando de gasto público, en crecimiento económico además sostenible, porque claro, yo le decía esta mañana a mis alumnos, si aumentas la deuda a 400.000 millones y no sube el PIB en 150.000, con todos mis cariños, que eres muy inútil. Claro,
Y disculpadme que no he llegado a tiempo, porque es que venía en el cohete, ¿sabes? Y pasa lo que... Entonces, a mí me preocupa mucho esta euforia completamente injustificada con unos datos que son muy preocupantes cuando los miras en términos globales. Comentabas hace un momento cómo los países de nuestro entorno están atrayendo industria, están atrayendo capital, cómo estamos poniendo una regulación que está impidiendo que el sector primario crezca, que se atraiga... Es que es increíble, es que estamos aquí en un entorno en el que estamos perdiendo puestos, pero no uno ni dos, en libertad económica, estamos perdiendo puestos en garantías de seguridad jurídica, y eso todo es negativo a largo plazo. Porque lo que nos interesa a todos es que crezca la economía y que se cree más empleo y más capacidad de generar riqueza. Gracias. ¿Qué opináis del impacto sobre la débil competitividad de la economía española que puede tener la reducción laboral anunciada unilateralmente por el Gobierno? No aprende. Esa noticia, más que el impacto de la propia noticia y el hecho que conlleva, suma a estas noticias de la pérdida de confianza en un país donde se genera inestabilidad. Y el inversor, sobre todo el nuevo inversor, se preguntaría, ¿y dónde me estoy metiendo? Y aquí yo firmo un contrato y ese contrato ¿es de qué? O sea, es un papel que se rompe y eso es lo que preocupa. En un país caracterizado por un diálogo social sano, de pronto se toman medidas unilaterales que sorprenden prácticamente a todos los jugadores, ¿no? de ese partido. Y en esa desconfianza yo veo mucho, uniendo un poco con la pregunta anterior, en la caída de esa inversión internacional, el que invierte en un país, puede ser hasta mi propio caso, no mira las cifras del año anterior. No dice, yo voy a invertir en un país que el año pasado tuvo 28.000 millones de inversión extranjera. Eso no es el dato que ve. El dato que ve es, yo confío en este país, yo puedo hacer una familia aquí, yo puedo contratar empleados, yo puedo tener la posibilidad de tener un sueldo, de darles un sueldo digno. Eso es en lo que piensas, no ves el dato, si es 18% menos, si es 20% menos. Entonces, estas noticias no ayudan, porque luego se pueden, vamos a decir que se deshacen. Vamos a dar el ejemplo que en 3 días esto se revierte, o cualquier noticia se revierte. Pero el daño de la desconfianza y de ese desequilibrio, de ese desconcierto social que solo genera inestabilidad, va restando al país. Y ese es el problema que yo creo, el problema más grave que se enfrenta la empresa y el empresario en España, y España misma como centro de atracción de inversión. Yo estoy completamente de acuerdo y me parece muy importante lo que tú acabas de decir, que es esa tendencia al concepto... otra vez, esa tendencia al concepto aberrante del globo sonda. Esa idea de vamos a soltar una burrada y a ver qué pasa. Y si no pasa nada, la implementamos, y si pasa, la quitamos como si no pasase nada, ¿sabes? Como si eso quedase, bueno, hombre, qué exageración, ¿no? No, vamos a ver. Lo primero que es triste es que están hablando todo el día de la reducción de la jornada laboral a, ¿qué dicen? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A 37 horas, ¿no? Bien. Pues si miras la contabilidad nacional, son unos campeones porque lo han conseguido, lo han bajado a 31,7 vía precariedad. Son unos campeones. Claro, la de jornada laboral media, según los datos de contabilidad nacional, son 31,7. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿y qué significa eso? Que ese récord inexistente de empleo es un récord absoluto de pluriempleo y de precariedad. Pero lo más importante en todo esto es el desdén de tomar decisiones en las que no se cuenta
con las pymes, no se cuenta con las empresas, no se cuenta con las ideas, porque a mí me parece muy bien abrir el diálogo de las horas trabajadas y abrir el diálogo sobre la jornada laboral, me parece estupendo, pero a mí esa idea de, no, es que tienes que bajar, pero no se puede cambiar el sueldo, pero no se van a cambiar los impuestos, está estupendo, entonces no es un diálogo, es una donación, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, a mí me parece, además, que aquí ya se ha instaurado el concepto de que el diálogo social es entre los dos que cobran y nunca se habla del que paga. Claro, a mí eso de se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, pero ¿cómo no va a haber un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos? Es como si yo llego a un acuerdo conmigo mismo sobre los discos que me quiero comprar este mes. Tendré que llegar a un acuerdo con mi mujer también, ¿no? ¿Entendéis? Claro, o sea, eso de diálogo social entre los que cobran, pues no me parece que es un diálogo social, es un diálogo antisocial, ¿vale? Entonces, para mí, el gran problema de todo esto es, uno, los globos sonda. Dos, repetir constantemente ese mensaje que se le está metiendo machaconamente en la cabeza a los ciudadanos de este país, que es que los empresarios son malos, que no quieren que la gente trabaje menos horas, que no quieren que tengan una vida mejor, que no quieren que tengan mejores salarios. Yo vuelvo a repetir lo que habéis dicho en las dos intervenciones anteriores. Los empresarios son el progreso. El diálogo social es la creación de empresas. Lo único que genera progreso son mayores empresas que inviertan más y que generen mayores beneficios, empresas con beneficios. Los beneficios no solamente no son algo malo, como nos intentan repetir todo el día, decían el otro día, hay que ver cuánto dinero ganó esta empresa en el COVID. Digo, pues será porque estaba dando un buen producto y un buen servicio a la gente y no se quedó en desabastecimiento. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Cuanto más dinero se gane, mejor. Y cuanto más dinero se gane, mejor, porque hay una evidencia en economía. El beneficio es la demostración de la salud de una economía. Lo que es, nos pasamos todo el día hablando de sostenibilidad en este país, la porra de la sostenibilidad que me aburre mortalmente, pero la realidad de lo que es insostenible son las pérdidas. Lo que es insostenible son las pérdidas, porque eso lo paga siempre alguien. Y si lo que queremos es ser sostenibles, tenemos que tener empresas que generan beneficios. Eso es lo único que es sostenible. Y por lo tanto, me preocupa extremadamente que se esté generando una especie de mensaje constantemente repetido en el que las empresas se tienen que comportar como ONGs con el dinero de los empresarios. Y eso no funciona así. Y las empresas no son del gobierno. Las empresas no son de los países, las empresas no son de los estamentos estatales, las empresas son de los accionistas. Entonces, no sigo porque me lío. Bueno, os voy a dar un minuto a cada uno para un titular, para una receta, para una advertencia. Sí. Un minuto. Tomo mi minuto para complementar lo que estabas diciendo. No solo el empresario no es malo y esa idea de que es una piñata con forma de diablo y que ahí se le puede pegar todo el día, sino que tampoco, no solo la pequeña empresa es buena y ese mito, ¿no? y la grande es muy mala. Y esa idea yo la veo cada vez más presente en el discurso, ¿no? Como una demonización de la gran empresa. Y qué daño tan grande, porque entonces qué miedo a crecer. O sea, no solo hay miedo a la inversión extranjera, sino que el pequeño empresario, el que creo que decía Clemente, de 4 o 5, y esa media dice, y ahora yo llevo a 13, llevo a 14, pero ¿con qué riesgo? Entonces, a lo mejor, en vez de pensar tanto en la inversión extranjera, tenemos que pensar en ese inversor, que es el pequeño empresario que dice, no, yo mejor me quedo con 4, porque esto de ir a 20, y ni me voy a imaginar a ir a más de 50, porque mira todo lo que tengo que hacer, claro. O todas estas regulaciones, o toda esta carga impositiva, o cómo me va a ver la sociedad. Porque entonces el vecino, entonces ahora me voy a transformar en el malo de la cuadra. Claro. La falta de flexibilidad también.
la falta de flexibilidad. Tenemos que entender por qué se ataca a la gran empresa. El ataque a la gran empresa es ataque al éxito. Y además lo que busca es que las pequeñas y medianas empresas sean clientes rehenes, estén constantemente dependientes de las prebendas que le pueda conceder en algún momento un Estado que además vive de ellas. El Estado no te da nada que no te quite primero. Lo más importante, esto es importante, porque comentabais antes lo de los ERTES, que aquí ya sabéis, como si los ERTES fueran una especie de gracias al gobierno se han dado. No, los ERTES son una ayuda de las empresas al Estado, porque una persona que se va al paro le cuesta al Estado el doble que si está en ERTE. No es una ayuda del Estado a las empresas, es una ayuda de las empresas al Estado. Hubiéramos visto lo que hubiera pasado si no se hubiera mantenido el empleo por parte de las empresas. Pero a mí lo que me parece que es extremadamente necesario, ya me he olvidado de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Un minuto. ¿Un minuto sobre qué? Sobre lo que sobre quieras, todo. Pero un minuto. Un minuto No sobre más, lo que quiera, un minuto. pero solamente un minuto. Pues solamente un minuto voy a decir el único modo en el que se crea progreso es con empresas que crecen, con empresas que invierten y con empresas que crean empleo. Lo que tenemos que defender son que las empresas sean más rentables, más potentes e inviertan más. Y en el resto del minuto que me queda, cuando se copia la política del PASOK en Grecia, que era aumentar masivamente el empleo público, aumentar masivamente el gasto público y disparar los desequilibrios pensando que vendría alguien a pagarlo después, se acaba exactamente igual que Grecia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Daniel. Bueno, invito al presidente de la COE para que se dirija al estrado y clausure este evento. Aquí, estará mejor. Sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Recordar que había unos humoristas españoles que decían muy buenas noches a pesar del gobierno, ¿no? Pues muy buenas tardes. Yo creo que es un día importante cuando hace 46 años, ¿no? Hace 46 años un grupo de empresarios que habían conformado una organización que se llamaba CEPIME, que era la organización de las pequeñas y medianas empresas, tomaron la decisión de que su opinión se trasladara, ¿no? Y en ese momento no estaba la época digital y, lógicamente, pues si algo era el medio de transmisión, ¿no?, de las ideas, de la defensa de los intereses, en este caso empresariales, de la pequeña y media empresa, era una revista, ¿no? Y esa revista era El Empresario. Por tanto, yo creo que volver a reeditar esta revista pues es algo importante. Yo creo, además, aquí estaba en su casa José Luis Rodríguez, bien conocido por todos vosotros, que era el director de esta revista. Por tanto, yo creo que es muy interesante tenerte aquí como director de CEPIME, ¿no?, de comunicación de CEPIME durante esos años, y realmente un agradecimiento también, yo creo, a toda la gente que ha estado en organizaciones empresariales defendiendo pues durante estos 46 años, este es el año 78, pues ese devenir, ¿no?, de la empresa española. Y ahí yo creo que hay que aprovechar un momento también de actualidad, ¿no? Hoy, también a la mañana, en un foro organizado por José Luis, estaba el propio director del ABC, ¿no? Y yo creo que también es un buen día para también defender la libertad de prensa. O sea, para defender la libertad, que es lo que genera la democracia, y es que las ideas son libres en democracia, y que una de las grandes virtudes de la democracia precisamente es esa libertad de prensa, esa defensa de los periodistas, y que, por tanto, yo aquí públicamente, aprovechando este acto de cierre, de comienzo de esta revista, yo creo que es un momento muy importante también para, desde el área empresarial, apoyar de una forma expresa a esa libertad de los periodistas, actuar con esa ética que saben y conocen bien.
Evidentemente, bueno, yo la he visto y tengo que reconocer que veo caras amigos, amigas, y realmente pues merece la pena que la leamos porque son reflexiones que hacen de este primer número realmente algo para guardar en una biblioteca, porque realmente es la reflexión sobre el modelo empresarial, sobre el modelo social. Estoy viendo a Luján también, al número 2 de UGT, que quiero agradecer muy especialmente que estés hoy con nosotros, porque también todo tiene su contraparte y es fundamental ese diálogo social permanente que llevamos tantos años trabajando y donde realmente yo también te quiero agradecer muy especialmente a los sindicatos tantos y tantos acuerdos a los que llegamos y tantos desacuerdos, pero los desacuerdos también los pactamos. Cuando son bilaterales, lo sabemos pactar. Cuando son trilaterales, pues parece que es más complicado, porque como bien decía Daniel, bueno, pues un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, bueno, pues en este caso, pues para nosotros desde luego no nos parece diálogo social. De hecho, el diálogo social, y la OIT lo marca así, el diálogo social tripartito es de 3. No es de 2, sino es el bipartito de los sindicatos. Y esto es un dato de la OIT. Por tanto, cuando en estos momentos la ministra dice y habla del diálogo social y firmando 2, no es un término que desde luego se admite en la OIT. Yo creo que eso también somos muy educados, pero hay que decirlo porque últimamente se utiliza bastantes veces. Pero quiero agradecer muy especialmente, de verdad, Luján, tu presencia y saluda también a Pepe y a todos tus compañeros. Yo creo que en estos momentos estamos viviendo un momento complicado para el mundo de la empresa y así ha quedado reflejado en la mesa, donde por un lado nos hemos encontrado y nos estamos encontrando con muchísimos ataques directos, también a personas, a empresas, a empresarios, a empresarias, cuando yo creo que en este espacio donde nos tenemos que mover en nuestro país, precisamente nos necesitamos todos. Yo creo que ese es un momento en España importante, sería un momento de unidad y no un momento de desunión. Yo creo que es un mensaje que lanzo de forma genérica. Cuando hacemos las encuestas, hace poco hicimos unas encuestas en COE, que la hicimos con KPMG, la principal preocupación de los empresarios españoles era la inestabilidad política. Y eso es lo que se ve en la calle. Y a la vez, los principales planteamientos que hablábamos eran de seguridad jurídica, hablábamos de estabilidad regulatoria y hablábamos de calidad de la norma. Cuando hablo de calidad de la norma, vengo del Congreso que acaba de cerrar el Rey, de clausura del Rey, del lenguaje claro del español en todo lo que es los países de habla España, y se hablaba de esto. Se hablaba de cómo muchas normas se hacen desde la opacidad para que no se entiendan y de cómo todos tenemos que trabajar para que las normas, para que las leyes, para que las reglas sean claras, se escriban con claridad para que las entendamos todos, desde los contratos con nuestros clientes, los contratos entre nosotros y, por supuesto, y especialmente las leyes. Hoy concretamente, tengo 2 noticias malas, y son malas para España. La primera es la decisión del Gobierno saltándose los acuerdos. Yo creo que si algo es importante, y lo hemos demostrado durante tantos años, son los acuerdos sociales, saltándose el acuerdo de la reforma laboral, donde, por Real Decreto, los convenios provinciales van a estar por encima de los convenios nacionales, lo que significa una ruptura de unidad de mercado clarísima, que pregunten a las empresas con espacios en todos los territorios de nuestro país, o que pregunten a multinacionales o inversores que vienen de fuera dónde nos van a complicar absolutamente las reglas y donde nos van a complicar esos acuerdos que yo, de verdad, pongo en valor con nuestros sindicatos. Yo creo que es un tema importante que está encima de la mesa y que realmente se va a aprobar, no sé si ha sido hoy o mañana. Por tanto, yo creo que ese es un tema grave y serio que tengo que poner encima de la mesa, con 2 criterios: ruptura de unidad de mercado y, en segundo lugar, ruptura de los acuerdos. Y eso sí que es grave, porque si algo es importante en la economía es la confianza. Y va a ser complicado firmar acuerdos si resulta que esos acuerdos mañana valen lo que valen. Y por otro lado también otro espacio que estamos viendo, vamos a ver, lo estamos viendo con CEPIME, cuando nos empezamos a inventar
o empezamos a apoyar organizaciones de amiguetes. Y lo defino así, porque nosotros decimos que sí cuando hay que decir que sí, y diremos mañana posiblemente algo que sí, y diremos que no cuando tengamos que decir que no, pero con muchísima lealtad. Y lo hemos hecho siempre, con mucha educación, con mucha moderación y con mucha lealtad. Yo siempre digo que nosotros, en este caso CEPIME, es una organización de gente independiente. Somos independientes, tenemos sentido de Estado, yo siempre lo pido. Sentido de Estado, y lo aclaro, es querer a nuestro país. La gente puede coincidir o no con nosotros, pero lo hacemos porque pensamos que es bueno para España. Y trasladamos otro objetivo permanente, y lo digo siempre. Hay unas declaraciones, lo dije también. Y siempre trabajamos desde la lealtad institucional. La lealtad institucional es clave. Por eso defendemos la Constitución, por eso defendemos la corona, por eso defendemos todas las instituciones que se vuelcan a través de la corona. De la corona, que es la cabeza visible, pero que es la propia Constitución la que lo está marcando. Y aquí, pues parece que a veces esto es flexible, porque esto que estamos viendo se salta el artículo 7 de la Constitución. Hoy mismo, creo que ahora mismo, Comisiones Obreras lo acaba de plantear en un comunicado. Porque el Gobierno tiene obligación de consultar a los agentes sociales estos cambios, y no los ha hecho. Por tanto, es triste el día que hablamos de las pequeñas empresas, que nosotros lo que queremos es crear riqueza, que es lo que se crea, que para eso tienen que ganar dinero, como bien decía Daniel, para invertir, para retornar a sus accionistas, para que esas pequeñas empresas se conviertan en medianas, para que esas medianas digan, pues vale, mañana COE somos grandes, les vamos poniendo las trabas para que no lo sean. Pues yo creo que es un problema que tenemos. Y nosotros vamos a seguir donde estamos. Nosotros vamos a seguir diciendo con independencia, con lealtad institucional y con sentido de Estado lo que pensamos. Le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. Seguiremos sentados en las mesas, seguiremos negociando, seguiremos defendiendo a nuestras empresas. En esta casa, mientras que yo esté, y es así, yo creo que es evidente, están las grandes empresas, están las medianas empresas, están las pequeñas empresas, esas representadas por CEPIME, que es la organización empresarial que defiende los intereses de las medianas y pequeñas empresas en España, y están también los autónomos, que hoy Lorenzo Alcás, que no está en Madrid y que también nos acompaña. Están todos los territorios de España, absolutamente todos los territorios de España, y están todos los sectores, los de verdad. Y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de esos. Somos vicepresidentes de los empresarios europeos y somos un ejemplo para Europa. Y esa unidad, que es la que necesitamos todos, de esa unidad vienen esos grandes acuerdos que somos capaces de firmar y de trabajar. Pero parece que hay gente que le molesta. Le molesta que podamos llegar a acuerdos, como lo comentaba Daniel, hemos llegado a 6 acuerdos de ERTES, que no han sido fáciles. Y no han sido fáciles. Y eso Luján lo sabe bien. Cuando nos encontrábamos alguna vez donde el comercio y la hostelería, por ejemplo, no estaban incluidos, fijaros, eran los sectores que más estaban sufriendo. Pero ya juntos con los trabajadores sacamos adelante y hablamos y hemos sacado la reforma laboral que parece que se está cercenando. Y hemos firmado en tiempo récord, y un ejemplo en Europa, la ley del teletrabajo. Y hemos firmado la ley de los riders, que parece que ahora alguno quiere meterle un tijeretazo y llamarle algo que no es lo que está pactado. Y si nos dejan, seguiremos firmando acuerdos, porque es nuestro leitmotiv, es nuestro espacio. Y yo quiero trasladarlo, insisto, a los trabajadores, que sepan que los empresarios de este país no somos retrógrados, no somos machistas, como se nos ha llamado estas últimas horas. Estamos trabajando en la justicia social, a través de la Fundación, trabajamos en la igualdad. Esta casa tiene el 60% del equipo directivo mujeres. El 50% de la alta dirección son mujeres.
Las empresas que han sido acusadas de machismo son un ejemplo de igualdad. Y yo creo que no tiene pase que se nos compare en algún artículo de prensa con colaboradores del gobierno de los nazis, como he visto hace un par de días en un medio de comunicación de primera dimensión en España. Por tanto, yo creo que nosotros seguiremos con tranquilidad, con calma, con moderación, trabajando por el bien de nuestro país. CEPIME es una pieza clave de ese espacio y, desde luego, es la seriedad que vamos a seguir aplicando. Pero a la vez, insisto, creo que es un día de fiesta porque aquí estamos. A mí me gusta navegar. Y cuando navegas, lo importante es saber que la brújula... Estoy viendo ahí un señor que era director de la brújula y cada vez que me hace una entrevista a la brújula digo, lo más importante de la brújula es que apunta al norte. Y en este caso, la brújula nuestra apunta al norte. Nosotros sabemos dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos lo que sabemos que hacer. Y cuando navegas, hay veces que vas de través, es más cómodo, y hay veces que toca ceñir. Y ceñir a veces es ir contra el viento, pero sabemos que vamos a llegar. Vas y llegas, porque sabemos navegar. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Y es lo que yo agradezco muy especialmente a Gerardo y a todo el equipo de CEPIME. Además, yo me siento muy CEPIME, que también he sido presidente de CEPIME, y a todos nuestros queridos presidentes autonómicos, nuestros queridos presidentes territoriales, sectoriales, que en este caso, y desde el COE, tenéis absolutamente todo nuestro apoyo, nuestro agradecimiento y nuestra colaboración. Así que muchas gracias. Hay algo que es muy importante de esta revista. ¿Y sabéis qué es? El título, que se llama El Empresario. Y yo me siento muy orgulloso de serlo. Muchas gracias.